Nos dice la Escritura a través de ese pasaje de 2 Timoteo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo, dice este pasaje. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? ¿O qué significa la palabra fidelidad? Y de acuerdo a los entendidos, ¿verdad?, conocedores de los idiomas en que la Escritura fue escrita, dice que en el Antiguo Testamento el significado de esta palabra nos dice que significa soportar, significa permanecer, significa apoyar. Es el significado de esta palabra de acuerdo en el Antiguo Testamento, en el idioma original. Y de alguna manera, cuando tenemos boda, cuando tenemos un matrimonio, y se hace mención normalmente, ¿verdad?, cuando hay una boda, los novios que hacen sus votos como el uno al otro, como novios que están contrayendo matrimonio. Y precisamente dentro de los votos que los novios hacen, se dice que van a permanecer fieles el uno al otro. Y bueno, como estamos diciendo, esa palabra significa soportar, permanecer, apoyar. Hablando como seres humanos, hablando en este caso de los novios, están precisamente haciendo votos de que van a soportar el uno al otro, que van a soportarse también, porque a veces tenemos que soportarnos, ¿no es así? El uno al otro. Dice que significa también permanecer. Ser fieles es permanecer, o sea, vamos a permanecer juntos. Somos fieles el uno al otro. Y también significa apoyar, que vamos a apoyarnos el uno al otro. Esto es cuando estamos hablando, ¿verdad?, de persona a persona, de ser fieles al uno al otro. Pero también eso tiene que ver no nada más en el matrimonio. Eso aplica en todo nuestro entorno como personas, como ciudadanos, como por ejemplo en nuestros trabajos. En nuestros trabajos tenemos que ser fieles nosotros al compromiso que hemos adquirido en el trabajo. Tenemos que actuar siempre con fidelidad. ¿Qué significa? Soportar, permanecer, apoyar. Donde trabajamos tenemos que apoyar a donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un salario, un ingreso, y nuestra responsabilidad es apoyar, hablando en cuanto a eso. Cuando como cristianos que pertenecemos a alguna iglesia, es igual. Tenemos que ser fieles nosotros al ministerio, al lugar, la casa en donde Dios nos ha puesto, donde nos ha llevado, y tenemos que nosotros ser fieles, tenemos que permanecer, tenemos que soportar, tenemos que apoyar, como normalmente se hace y se está haciendo en el caso de nosotros como iglesia, y que es algo que a través de los años hemos sido muy bendecidos, porque normalmente la mayoría de los que están apoyan, participan, apoyan, y eso es una bendición,
cada quien dentro de sus posibilidades, en lo que pueden, se han apoyado a través de los años como iglesia, y eso claro que pues nos hemos bendecido. Pero ahora, en esta hora estábamos leyendo este pasaje donde dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cuando dice Él, se está refiriendo ¿a quién? A Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, en esta hora lo que queremos compartir, más que todo, es en cuanto a la fidelidad de Dios para con nosotros. La fidelidad de Dios para con sus hijos. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, podemos decir que es inquebrantable. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Es algo que es parte de la naturaleza de Dios también. Hace unas semanas hablamos de algunos aspectos que es parte de la naturaleza de Dios, la fidelidad igualmente. Como estamos leyendo este pasaje, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios no fuera fiel para con nosotros, es como que se está negando a sí mismo. Y no puede ser, porque no, es parte de su naturaleza. Entonces, Dios es fiel 100%. 100%. No es 99 o 99.5 o 99.8, no. Nosotros es diferente. Nosotros somos infieles. Si queremos hablar de porcentajes, pues a veces hasta 100%. O sea, no, como seres humanos fallamos y vamos a fallar. Nadie nos escapamos. Todos, de una manera u otra, hemos sido infieles, somos infieles a Dios en diferentes aspectos, maneras, áreas, en muchos aspectos. Pero Dios es y será siempre fiel para con nosotros. Entonces, como decimos, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Dios, en este caso, sabemos que la Escritura, a través de toda la Biblia, de toda la Escritura, nos habla de muchas promesas que Dios nos da, de muchas promesas que Dios nos hace a través de la Escritura. Y saben que todas las promesas que la Escritura nos da, se han cumplido y se van a cumplir las que no se han cumplido. Pero no hay ninguna promesa que Dios ha dado que no se haya cumplido o no se vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Y algo, cuando alcanzamos a entender eso, nos ayuda en nuestra fe. Cuando alcanzamos a entender y tener esa convicción, ese entendimiento de la fidelidad de Dios, nos ayuda a nuestra fe, porque eso nos ayuda a que a veces como seres humanos, como personas, creemos que Dios tiene limitaciones. ¿Dios tiene alguna limitación? Ninguna. La misma Escritura nos dice que ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Para nosotros sí, como seres humanos. Claro, nosotros sí tenemos muchas limitaciones. Claro que sí. Pero para Dios no. Y a veces, cuando estamos pasando alguna situación, alguna circunstancia, como que sobre todo difícil, a veces como que escuchamos una voz que nos dice, no, pero mira, de esta no te escapas, aquí ya no hay salida,
aquí, mira, aquí esto ya no se va a poder, no va a resultar. ¿Verdad que no sé si nada más a mí me ha pasado, pero yo creo que a todos nos pasa y nos ha pasado, de que vienen voces y escuchamos de que mira, eso es parte, todos vienen a nuestra mente esas voces para que haya duda en nosotros. Consciente o inconscientemente empezamos a dudar. Y decimos, ay, sí es cierto, es que aquí que, va a estar difícil. Hablando de las diferentes situaciones o circunstancias que podamos pasar. Puede ser de salud, financiero, de lo que sea. Pero cuando tenemos bien presente y bien entendido de que Dios es fiel a su palabra, entonces aquellas voces que vienen y nos quieren desanimar, y nosotros tenemos bien entendido y tenemos esa fe de que Dios es fiel a su palabra, entonces esas voces vienen siendo lo que dice el apóstol Pablo, esos dardos del enemigo que vienen a nuestra mente a decirnos, mira, no va a poder ser, no va a funcionar, no vas a sanar, no esto, no lo otro. Esos son los dardos del enemigo que vienen a nuestra mente. Pero cuando nosotros tenemos esa convicción de que Dios es fiel, entonces por eso también dice la Escritura que la Biblia, la palabra de Dios, es como una espada. Una espada, ¿para qué se usa una espada? Para defenderse, ¿verdad? Entonces, cuando vienen esas voces, esos dardos del enemigo a nuestra mente, de que no esto, no lo otro, y no se va a poder, entonces, precisamente por eso nos dice que usemos la espada del Espíritu, porque eso es en lo espiritual. Estamos siendo atacados espiritualmente. Entonces, en lo espiritual, vamos a agarrar la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Y a través precisamente de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, y es por eso la importancia de leer la palabra, de conocer las promesas de Dios, inclusive de tenerlas ahí, promesas de Dios, tener ahí anotados para cuando vienen los dardos del enemigo, decir, Señor, pero tú dices en tu palabra, y leer la promesa que Dios nos ha dado en su palabra. Tú dices en tu palabra esto. Tú dices en tu palabra que para ti no hay nada imposible. Entonces, cuando nosotros oramos declarando la palabra de Dios, es poderoso. Eso es poderoso. Cuando oramos declarando la palabra de Dios ante las diferentes circunstancias que todos día con día nos enfrentamos. Entonces, pero es bien importante entender eso. Si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dice Deuteronomio 7:9. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 7:9, ahí en la Reina Valera. En este pasaje nos dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primeramente dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y luego dice, ahí hay una coma, es Dios. Y después dice, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Wow. Que guarda sus mandamientos, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Amamos a Dios? ¿Tú amas a Dios? Amén. Ahí tenemos una promesa poderosa.
que guardan el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Guardamos sus mandamientos? Ahí es un punto donde a veces todos fallamos. Como seres humanos, como cristianos, a veces fallamos. Todos procuramos guardar sus mandamientos, pero a veces fallamos, consciente o inconscientemente. Pero dice, hasta 1000 generaciones. Entonces, ahí vemos esta promesa de que esa bendición que a través de esta promesa que Dios nos da a través de esta palabra, de este pasaje, va a alcanzar a nuestras generaciones. O sea que no hay límite. Mientras el Señor no venga, eso va a alcanzar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hasta las generaciones. Qué tremendo, ¿verdad? Que sepamos, que entendamos eso. Más en unos años nosotros ya no vamos a estar, pero nuestras generaciones van a seguir y alcanzar las promesas, las bendiciones y promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y eso es bien importante. Cuando tenemos nosotros presente eso nos ayuda bastante en nuestro caminar como cristianos, en nuestro caminar con fe. Dice el Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Dice, repito, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Y dice el versículo 90, tu fidelidad se extiende a cada generación. Aquí vemos una vez más confirmada esa promesa que vimos en Deuteronomio. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué interesante! Y dice el 91, tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. ¡Wow! Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy. O sea, no hay, cuando dice tus ordenanzas siguen siendo verdad, no hay ahí equivocación, no hay duda, no hay. Lo que Dios dijo es y será. Ahí no hay variación, ahí no hay duda. Amén. Por eso podemos tener nosotros bien presente, bien esa convicción. Cada pacto que Dios ha hecho, Dios lo mantiene firme y fiel. Cada promesa, cada profecía que la Biblia nos habla, que nos ha hecho, como dijimos, se ha cumplido y se cumplirán las que falten a su tiempo. Se van a cumplir. ¿Lo crees, hermano? Amén. Porque toda la Biblia, ahí a través de la Biblia encontramos muchos testimonios precisamente de la fidelidad de Dios. Y hasta el día de hoy nosotros podemos escuchar y decir tantos testimonios precisamente de la fidelidad de Dios. Yo creo que de los que estamos aquí en esta hora, todos pudiéramos levantarnos y decir, sí, yo puedo dar un testimonio de cómo Dios ha sido fiel a mi vida, a mi familia.
Yo creo que todos podemos decir, ¿verdad? Yo creo que nadie nos escapamos de decir, no, pues yo no tengo ningún testimonio de que Dios, para mí Dios no ha sido fiel. No, Dios ha sido fiel. Tal vez Dios no ha cumplido algunos, vamos a llamarle, caprichos que le hemos pedido o quisiéramos, pero Dios en ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos va a cumplir caprichos, ¿verdad? Y porque a veces consciente o inconscientemente le pedimos cosas que a veces son caprichos, son deseos. No, pues es que yo quisiera. Y a veces no necesariamente tienen que ser malos deseos. No, tal vez no son malos deseos, pero solamente a veces Dios no los cumple. Pero eso no tiene nada que ver con su fidelidad. Es cierto que la Biblia así nos habla y dice que Dios va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Claro, pero hay de deseos a deseos. Tienen que ser deseos que estén dentro de su voluntad. Y todavía ahí, si Dios quiere, pues nos lo va a conceder. Y si no, es que quiere decir que no son necesarios, no es necesario para nosotros. Amén. Entonces, el hecho de que tal vez Dios no nos ha cumplido algunos deseos, pues bueno, eso no tiene nada que ver con su fidelidad, ¿verdad? Así es que, como también hablar de deseos, y podemos hablar también de antojos. Es que se me antoja tener un automóvil, un Ferrari, un carro de esos. No, pues quienes tienen el dinero para comprarlo, pues lo compran y lo tienen y todo. Pero normalmente Dios no cumple ese tipo de deseos, ¿verdad? Ni modo, hermano, pues si tú estabas orando por un carro así, pues no. Y vemos precisamente las promesas de Dios desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis. ¿Recuerdan, por ejemplo, testimonios? Hablando de los testimonios, desde el libro de Génesis. ¿Recuerdan José? Que Dios le da unos sueños a José. ¿Recuerdan aquella escritura que habla al respecto? Que Dios le da unos sueños a José y José lo cuenta a sus hermanos y lo cuenta a su papá y le dicen, ¿estás loco? ¿Cómo que? Por lo que significaba aparentemente el sueño. Dios le da un sueño a José. Pero después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a José? Luego ese sueño se hizo realidad. No, al contrario. Los hermanos le tuvieron envidia, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia? Y lo meten ahí a un pozo y luego lo sacan, lo venden como esclavo y estando como esclavo, él por ser fiel a Dios, con la esposa de su jefe, Potifar, ¿verdad? Ella pues quiso abusar de él y él con el temor de Dios huye y total, la esposa lo inculpa, ¿verdad? Falsamente, lo meten a la cárcel y podemos decir, bueno, ¿y en dónde estuvo la fidelidad de Dios para con José ahí en todo ese proceso que vivió José? Bueno, precisamente vemos a través de la Escritura que aunque José estaba pasando por ese proceso, Dios tenía un propósito. Y así a veces todos nosotros pasamos por procesos en nuestra vida, de diferente forma. Y a veces es muy difícil poder entender, cuando estamos pasando por algún proceso, poder ahí decir, no, sí, yo sé, yo estoy pasando por este problema, por esta situación. Y a veces es difícil entender ahí la fidelidad de Dios.
Pero cuando hemos entendido de que Dios es fiel, 100%, de que Dios no falla, y que aun cuando pasamos por procesos, aún ahí Dios está siendo fiel. ¿Qué le pasó a Josué? Digo, a José. ¿Qué le pasó aquí a José? Lo que le hicieron sus hermanos, dijimos, ¿verdad? Vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Dice, leemos allí en Génesis 39, vemos Génesis 39, dice en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Ahí Génesis 39. Y dice el 21, dice, fíjense, pero Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, si Dios estaba con José, ¿cómo es que estaba en la cárcel? ¿Por qué permitió que lo metieran a la cárcel? Porque estaba pasando por un proceso que era necesario. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Que dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice el 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. De alguna manera, aunque José estaba en la cárcel, la gracia de Dios fue sobre él. Y aunque estaba en la cárcel, él estaba viviendo ya no como cualquier preso, sino tenía cierta, vamos a decir, tenía ahí cierta beneficios, vamos a llamarle así. Pero fíjense lo que dice el 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque José estaba siendo responsable. Y saben, estaba siendo fiel a Dios a pesar de que estaba en la cárcel. ¿Qué continúa diciendo? Y dice otra vez, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Wow! Hermanos, no sabemos qué proceso estemos pasando, pero Dios es fiel. Dios es fiel. No importa lo que estamos pasando. Si nosotros estamos, a pesar de, porque si José hubiera tomado la actitud de quejarse, de la actitud de reclamarle a Dios, pero Señor, ¿por qué? Si yo y yo tuve temor de ti y la mujer de Potifar pues quiso aprovecharse de mí, y pues yo, porque tengo temor de ti, pues yo huí, me fui, y todavía sí permitiste que me metieran a la cárcel. ¿Eso fue lo que dijo José? No. Él siguió siendo fiel a Dios. Él siguió siendo fiel a Dios a pesar de la circunstancia. José no dice aquí la Escritura que él le haya reclamado a Dios, se haya quejado, solamente él continuaba. Dios no estaba siendo infiel con él. Ahí lo que podemos ver a través de esta escritura es de que sí, vamos a pasar por circunstancias, por procesos, como estamos diciendo, cada quien, pero tenemos que saber y entender que a través de ese proceso Dios tiene un propósito. Y lo único que tenemos que hacer, que yo sé que no es fácil, no lo estoy diciendo porque digo, sí, los procesos que yo he pasado, que nosotros hemos pasado, ha sido muy fácil. Y no es fácil. En nuestra humanidad no es fácil cuando estamos pasando por procesos difíciles, como personas, como familias. No es fácil. Pero nos ayuda a entender la Escritura, la palabra de Dios y el saber de que Dios es
fiel, no importa las circunstancias que estemos pasando. Amén. Así es que Dios es fiel. Dios es siempre fiel. Le podemos agregar esa palabra, sin dudar. Dios es siempre fiel. Porque a través de esas situaciones o circunstancias que pasamos o que estemos pasando, si tomamos la actitud correcta de decir, Señor, fortaléceme, ayúdame porque estoy pasando por esta situación, por esta circunstancia, solamente ayúdanos, fortalécenos, que podamos que podamos estar sensibles para escuchar tu voz y para poder ir entendiendo tu propósito. Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no estamos viviendo nuestra vida cristiana a la deriva. ¿Qué quiere decir eso? No estamos viviendo nuestra vida cristiana como cuando pones un barco en el mar sin el capitán que está guiando ahí el timón, lo metes a la mar, le prendes el motor y se va. O como un velero ahí guiado a la deriva, quiere decir, pues se va, las olas lo lleve para un lado o para otro, como sea, y a ver hasta dónde llega y a dónde va y a ver qué rumbo toma. Como cristianos, ningún cristiano que verdaderamente estemos buscando la voluntad de Dios vamos a estar viviendo nuestra vida cristiana a la deriva. No. Porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Tiene propósitos. Es cierto, a veces nos sentimos así. A veces nos sentimos como ese barco que está en la mar a la deriva. Es cierto, a veces todos pasamos por momentos así. Es cierto. Sí, hay momentos así. Pero eso es parte de nuestro crecimiento. Eso es parte de nuestra madurez. Eso es parte del proceso que como estamos hablando. Pero después podemos ver de que no estamos a la deriva, sino que Dios nos está guiando. Va a haber momentos, va a haber tiempos, va a haber situaciones, va a haber circunstancias donde vamos a reconocer y vamos a decir, ay, Señor, gracias, Señor, porque yo pensé que yo estaba solo, caminando sin ningún rumbo, pero Dios estaba ahí llevándonos. Y a través de las circunstancias, Dios nos fue moviendo, nos fue llevando, nos fue moviendo hacia donde Dios quería. Como lo hizo en este caso con José. Así es que, es cierto, van a venir momentos de desánimos, pero a pesar de que estemos animados, más bien, cuando estemos desanimados, ahí aún cuando estamos en ese proceso, en ese momento de desánimo, decir, Señor, tú sabes cómo estoy y cómo me siento. Estoy desanimado. Pero, como dicen por ahí un dicho, arrastrando el piso. Pero, Señor, yo sé que tú eres fiel. Yo sé, Señor, que tú eres fiel y solamente ayúdame, fortaléceme y que pueda entender este proceso. Se vale. Porque como seres humanos, el Señor sabe que esos momentos van a venir y los vamos a pasar. Por eso cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Claro, porque el Señor sabía y sabe de que todos íbamos a pasar en alguna manera, una forma, por aflicciones. Eso es parte de toda persona y no se diga como cristianos. Así es que recuerdan también en el caso de Daniel cuando fue echado al foso de los leones. ¿Lo echaron? ¿Daniel fue echado al foso de los leones?
Pero ¿cómo? ¿Cómo que fue echado, que lo metieron ahí al foso de los leones? Imagínense. ¿Dios fue infiel con Daniel? No, no. Aunque lo echaban ahí al foso de los leones, Dios fue injusto con Daniel. Después de lo que Daniel hacía. ¿Recuerdan? Dice allá en el capítulo 6 de Daniel que había puesto al rey una ordenanza que en todo el dominio, en todo el reino, dice que todos tenían que postrarse ahí ante una estatua que había levantado allá el rey. ¿Qué hizo? Y que no deberían de orar ni adorar a nadie más que al rey. Después de que se dio esa ordenanza, ¿qué siguió haciendo Daniel? Dice que subía a su recámara, abría las puertas del balcón y él 3 veces al día se postraba a adorar al Señor. Y ya se había dado la ordenanza de que quien adorara a alguien más que no fuera al rey, lo iban a enviar al foso de los leones. Pero él lo hizo. Daniel se mantuvo fiel al rey, a Dios, no al rey. ¿Y qué resultó por mantenerse fiel a Dios? Pues que lo metieron al foso de los leones. ¿Qué Dios tan injusto? ¿Fue Dios injusto? No. Porque permitió que lo metieran ahí a ese foso. No. ¿Dios tenía un propósito? Sí. ¿Qué dice Daniel 6:26? Cuando se da cuenta el rey que los leones, pues como que no tuvieron hambre y no se comieron ahí a Daniel, o a lo mejor no se había bañado y olía feo a Daniel ahí y los leones no se acercaron. ¿Fue por eso? No. Dice el versículo 26 del capítulo 6 de Daniel. Aquí hablando ya el rey, cuando ya se había dado cuenta que los leones no le han hecho nada a Daniel. Dice el rey, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, fíjense, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Wow! Dice el 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esta declaración que hizo el rey no la hubiera hecho, no se hubiera hecho si Daniel no hubiera pasado por ese proceso. Porque la declaración que hizo el rey no fue cualquier cosa. El dar esa ordenanza, como dice aquí, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ahí ya no él, que querían que lo adoraran a él como rey, quedó, ya no. Y dice, porque Él es el Dios viviente. Ese rey pagano está reconociendo y reconoció. Y dice, y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Hasta parece que está dando también ahí el mismo rey unas palabras proféticas.
Pero si Daniel no hubiera pasado por ese proceso, todo ese reino, todo ese imperio, no hubiera llegado a esa ordenanza. Entonces ahí vemos que Dios tenía ese propósito. Dios fue fiel. Y así también podemos hablar ahí mismo en Daniel. ¿Recuerdan de los hombres que fueron echados al horno de fuego? ¿Recuerdan? Igual. Cuando ahí el rey Nabucodonosor, igualmente, algo similar. Este fue precisamente el de la estatua. Que tenían que adorar a esa imagen que se había levantado. Y estos, los que se llamaban, que les habían cambiado los nombres a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no lo hicieron. Y ellos no se postraron ante esa imagen. Y dice la Biblia que cuando el rey se entera, se enojó mucho, se enfureció y los mandó llamar a estos muchachos que no habían hecho eso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con estos 3 hombres que se mantuvieron firmes a Dios. Daniel 3, versículo 16 al 18. Dice, vamos a checar aquí la nueva traducción viviente. Dice aquí la nueva traducción viviente. Dice en esta traducción, cuando los manda a llamar al rey y el rey les pide cuentas, ¿por qué ustedes lo hicieron esto? Y que lo que ellos dicen, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¡Wow! ¡Qué convicción tenían estos muchachos! Porque estaban jóvenes. Él nos rescatará de su poder, su majestad. ¿Y qué dice el 18? Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! ¡Qué atrevidos! Decir eso a un rey era, ya, estás declarando tú mismo tu muerte, segura. Pero ellos, para decir esas palabras, ellos tenían una convicción, pero sin dudar. Dice el 19, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto, mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Dice el 21, así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Dice, vamos a pasarnos al 24. Dice el 24. Sigue siendo la Biblia. ¿Qué dice el 24? Dice, de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran los 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Y dice el 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4º hombre se parece a un dios. Dice el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y salieron del fuego. ¿Qué dice el 27? Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. O sea, no se hicieron chicharrón los 3 hombres.
No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo, que dice el 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí vemos una vez más que este otro rey estaba alabando al Dios de ellos. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. ¡Wow! ¿Qué dice el 29? Por lo tanto, aquí vemos un decreto que también hizo el rey. Si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado en su casa, será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Y terminamos con el 30. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Ellos se mantuvieron fieles a Dios y Dios los prosperó. Dios los bendijo. Hermanos, y así podemos ver a través de la Escritura muchos testimonios donde Dios ha sido fiel. Y fiel en situaciones como estas que hemos visto en el libro de Daniel. Bien tremendas, bien difíciles, no cualquier cosa. Pero qué común denominador vimos ahí en estos personajes, en Daniel, en los jóvenes, que ellos se mantuvieron fieles a Dios. A pesar de, ellos se mantuvieron fieles. Dice el Salmo 89, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Dice, tu fidelidad te rodea. Dice en el profeta Isaías, haciendo referencia, dice, la justicia será su cinturón y la fidelidad el ceñidor de sus caderas, dice el profeta Isaías. Así es que, y este pasaje que todos recordamos y no sabemos, allá en el libro de Números. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice en el libro de Lamentaciones, nunca decayeron sus misericordias, pues son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lo creemos, hermanos. Son nuevas cada mañana sus misericordias. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Así es que podemos decir nosotros con plena convicción de fe que cada mañana son sus misericordias y que Dios es siempre fiel